que es esta cuestión del caso Titán, el submarino que implosionó. Me preguntan por ahí que sí, ¿qué opino, ¿no?, de este caso, de lo que ocurrió? Algo que sucede normalmente cuando todo empieza a ser un trending es que todo el mundo empieza a opinar y empieza a decir y empieza, pues todo el mundo es como si fuese un experto, ¿no? La realidad es que siempre en estas tragedias, o sea, porque es, así nada más lo podemos nosotros considerar, es una tragedia, desconocemos totalmente el contexto de las cosas. Sin embargo, muchas veces vienen dos preguntas a mi mente, ¿no?, cuando estas cosas ocurren. Lo primero, cuando es un caso de este tipo, o sea, tan viral y en todos lados, globalmente, normalmente, cuando esto sucede, viene siendo, para mí, mi opinión, suele ser una cortina de humo, ¿saben? Es decir, algo está ocurriendo, algo quieren de alguna manera que se distraiga la atención. ¿Qué será? No lo sé. Hay muchos problemas actualmente en el mundo que están convergiendo al mismo tiempo. Tenemos problemas económicos, problemas ambientales, problemas de guerra, problemas incluso de salud. Entonces, hay muchas cosas que convergen al mismo tiempo, ¿no? Tenemos este rollo del cambio climático horrible, tenemos muchas cosas y de pronto toda la atención se centra en algo, una tragedia normalmente, ¿no? Y son cosas que lamentablemente pues suceden. Por un lado, para mí, este caso de este submarino experimental, Titán, pues viene siendo algo que es una tragedia, pero ¿qué es de alguna forma que lo haya hecho tan viral y por qué todo el mundo está en este momento teniendo eso en todos los lugares, ¿no? En todas las noticias, en todos los escaparates, en todos los planos. Hay que ser un poco analíticos cuando eso sucede. La otra cuestión es que, otra pregunta que me viene a mí más personal es, en su sano juicio, ¿qué personas estarían dispuestas, por un lado, a pagar esa cantidad estratosférica por una experiencia que al final ni siquiera era algo que iban a poder disfrutar realmente? ¿A qué voy? Ni siquiera era o sea, el dispositivo o el submarino ni siquiera tenía ventanas, o sea, ni siquiera tenía un escaparate hacia afuera. Es decir, las personas lo que iban a hacer, pues iban a observar por medio de pantallitas internas, a lo mejor hasta pixeleado todo, las imágenes del exterior. Pero si es así, ¿para qué? O sea, sería una de las preguntas, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál sería la intención de alguien de pagar esas cantidades? ¿Cuál es el trasfondo de eso? Es el punto, ¿no? ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Por qué? Si bien puede ser una experiencia y lo que ustedes quieran, pero ¿cuál es el factor de querer arriesgar tu vida por ello? Y algo que también me viene a mí a la mente, pues es, porque no es el único caso, ¿no? El otro día también me mandaron una noticia donde una chica se cae de un risco, ¿no? Es decir, por tomarse una foto que quería salir, pues se cae y se muere. La pregunta es, ¿cuál es el punto de todo esto? O sea, ¿cuál viene siendo el esquema? ¿Por qué la sociedad está tan desequilibrada? Y al final, ¿saben cuál es la respuesta? Por lo menos, ¿qué es lo que me viene a la mente? Por likes. Es lo que a mí me viene a la mente, ¿no? Por likes, por me gusta. No le veo otro trasfondo, no le veo otro sentido de ser. Y si es así, ¿cuál sería, ahora sí que el trasfondo del trasfondo? ¿Cuál sería el hecho de querer? ¿Cómo cambia tu vida si eso se da? ¿Cómo cambia? ¿Hacerse famoso, entre comillas? ¿Tener que la atención de la gente, entre comillas? Porque es efímero, no es real. Sí, es decir, son cosas que a veces sería bueno hacer pausas, ¿no? Y empezar a indagar un poquito más por qué pasan estas cosas. El caso del submarino Titán, o sea, hay cosas que en mi sano juicio digo, yo no me meto ahí ni loco. Pues, independientemente del caso, o sea, a lo mejor la experiencia es increíble, pero ni siquiera lo iba a poder ver, por un lado. Y por el otro, oye, estaba viendo que se manejaba por medio de un control genérico, tipo los de PlayStation. O sea, ¿cómo voy a arriesgar mi vida por alguien que lo va a manejar ahí? Independientemente de la experiencia, independientemente digamos, de la empresa, lo que sea. Al final, bueno, son decisiones de cada quien, pues, o sea, cada persona lo sabrá y habrá quien se arriesgue y simplemente, pues, así basan su vida, ¿no? Pero luego pasan estas cosas y estas cosas, pues, nos llevan como a cuestionar o reflexionar. Obviamente la gente que falleció ahí son personas, o eran personas más bien, pues, sumamente acaudaladas. Incluso creo que hay un padre y un hijo ahí. Esto es para entender un poco más, ¿no? ¿Qué pasa con los tiempos actuales? Pues digo, esto no es algo que sea nuevo, porque ha pasado a lo largo del tiempo, pero sí es cierto que quizá ahora se empieza a ser más recurrente, ¿no? Y con tanta desigualdad, o sea, imagínense, tanta desigualdad que hay, tanta incongruencia que existe en el mundo global,
¿Cómo hay personas billonarias que hacen eso y hay gente que está en otro lado que no tiene para nada absolutamente? Pero a esos nadie les presta atención. Así se mueran por miles, no importa. Acá pues se puso en tendencia y al final pues todo el mundo está hablando de ello, ¿no? El punto es ese, cada quien tiene que sacar sus conclusiones, para mí es una cortina de humo, algo tratan de distraer la atención y el otro también me lleva a reflexionar, pues al final, ¿cuál es el trasfondo de eso? ¿Qué es lo que se busca y por qué se hace eso? Estamos en una época de absurdeces. Sí, o sea, la gente se muestra y se muestra y se muestra y se muestra. Alguien por ahí pone eso, ¿no? Se muestra constantemente, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Qué quieres vender? Porque al final todo el mundo está vendiendo algo, o sea, por eso es que se muestra, ¿no? Pero a veces caen en lo ridículo. Caen en lo ridículo. Y aquí es donde uno se puede dar cuenta, pues que el mundo no es justo tampoco, ¿no? Todo dependerá de cómo te veas, cómo luzcas, qué transmitas, etcétera.